Bien, entonces cuando nosotros queremos trabajar con R por primera vez, entramos al internet y tenemos que poner entonces simplemente Project R. Project R, ¿no? Entonces tengo Project R y ya va a aparecer eh, la dirección donde, bueno, podemos entrar a ver todo lo que tiene la página web de R, pero también si nosotros quisiéramos directamente, por ejemplo, bajar el programita, ¿no? Entonces tenemos aquí las opciones, por ejemplo, para bajar la versión 3.3.1, que es la última versión del mes de junio del año 2016, ¿no? Podemos tener los CRAN Mirrors. ¿Qué hemos dicho que son los CRAN Mirrors? ¿No? Son los de Comprehensive Archive, o sea, son el lugar donde son los repositorios donde están todos los programas, ¿no? Nosotros hemos dicho que tenemos que trabajar en R en forma amigable, ¿no? Entonces tenemos que interconectarnos con otras universidades, con otros científicos. Entonces ustedes van a poder ver en el CRAM, hay una lista de universidades, de países que están trabajando con R. Lo ideal es que nosotros podamos trabajar con un repositorio que esté cerca al lugar donde estamos trabajando. En este caso puede ser, por ejemplo, de la Argentina, de Brasil, de Chile, ¿no? De los países que están alrededor. Bien, pero lo interesante es entrar a la página. Esta es la página oficial. Este es el icono de R, como ustedes pueden ver, ¿no? Y acá, en la ventana principal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá una revista de R que se llama The R Journal. Entonces aquí tenemos una revista, este es el volumen 8.1 que está disponible, es el último, pero es, digamos, para gente que está programando con R, que puede hacer artículos con determinadas aplicaciones utilizando las rutinas de R, etc. La última versión es la versión 3.3.1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con R? Puede haber una versión que lo saque un grupo de investigadores, de científicos, posteriormente otra versión, otro grupo de científicos y así sucesivamente. Y cada uno de ellos le da un nombre a la versión de R que lanza al internet. Por ejemplo, acá dice Back in Your Hair. ¿Qué querrá decir eso? Bichos en el cabello, ¿no? Entonces le da un nombre, ¿no? Entonces pueden darle un nombre y con esa va a ser la distinción, digamos, de esa versión de R. Entonces acá tenemos las versiones, ¿no? Eso sería lo más importante. Como ustedes pueden ver acá, podemos trabajar. Acá tenemos una ventanita de varias opciones en la parte izquierda. Esto es lo más importante. ¿Se ve, no? Eso es donde estamos acá. Entonces, por ejemplo, dice CRAM. El CRAM es clave. Tenemos que trabajar con un CRAM, ¿no? Entonces, ya hemos dicho, el CRAM que vamos a seleccionar, el repositorio va a ser de un lugar cercano. Eso vamos a ver después. Acerca del proyecto R, ¿qué tenemos? Bueno, si decimos About R, vamos a tener lo que habíamos visto hace rato en la presentación, que es R, quiénes empezaron con el proyecto R, dónde está el proyecto R actualmente. También ustedes han podido ver en la presentación, tenemos un mapa del mundo y el R aparece en todos los lugares. ¿Qué significa eso? Significa que R está distribuido en todos los continentes, ¿no? En todas las partes del mundo está trabajándose con R. Luego aquí tenemos el logo, los contribuidores. ¿Qué sería eso de los contribuidores? Como hemos dicho, que es un programa gratuito que cualquiera puede ingresar y bajarlo. Entonces, ¿quiénes soportan a los que hacen los programas? Los que contribuyen con recursos económicos, fundaciones, una serie de instituciones que apoyan económicamente a que el programa siga desarrollándose. Entonces ahí vamos a poder ver a los contribuidores, ¿vale? Luego tenemos What's New, o sea, cuáles son las noticias de R. Entonces, ¿cuáles son las últimas noticias? En ahí pueden ver, por ejemplo, hay cursos de R, conferencias. Bueno, eso ya es para incorporarse a un mundo de R ahí. Bueno, acá tenemos conferencias, etcétera. Y acá tenemos, ¿no?, las ayudas. Las ayudas son sumamente importantes. Acá tenemos la documentación, los manuales, ¿no? Los manuales. Ya lo he dicho, los manuales, la mayoría está en inglés, pero no significa que no haya en español. Tenemos también los manuales en español, ¿no? Se supone que no vamos a entrar en un curso a hacer
o aplicar rutinas muy complicadas de ERE, sino vamos a hacer las más simples. Y eso sí tenemos manuales en español de eso. O sea, lo que tienen que hacer ustedes es bajarlo o imprimirlo si quieren, ¿no? Para poder trabajar con eso. Bien, acá es importante que veamos cuáles son los CRAM, ¿no? Entonces, estos son los CRAM. Mirror, ¿qué querrá decir mirror? Esos son los espejos CRAM, ¿no ven? Entonces ahí tenemos varios lugares, ¿no? Estamos empezando desde acá, por ejemplo, en orden alfabético en los países, y ustedes pueden ver en la Argentina tenemos, de los países que están más cercanos, tenemos la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Entonces, para nosotros una de las mejores opciones es trabajar con ese CRAM, ¿no? Otra opción, ¿cuál sería? Trabajar con una de estas. Fíjense, Brasil tiene más posibilidades, ¿no? En la Argentina tenemos un solo CRAM, un solo repositorio. En Brasil, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3, 4, 5, 6, 7 repositorios. Y ustedes saben por qué estarán ahí la Universidad de Sao Paulo. Fíjense, ahí en 2 o 3 está la Universidad de Sao Paulo. La Universidad de Sao Paulo es una de las universidades más grandes de Latinoamérica, ¿no? Ustedes vayan a ver en la lista cuáles son las mejores universidades de Latinoamérica. La mejor universidad es la Universidad de Sao Paulo, ¿no? Entonces ellos están trabajando con ERE, ¿no? En todas sus ramas de la enseñanza, no solamente en la parte de agrícolas. Bien, entonces tenemos además de eso Bulgaria, Canadá, Chile. Fíjense, en Chile tenemos 2 repositorios de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? De China, tenemos en Colombia también 2 repositorios, ¿no? Tenemos en la República Checa, en Dinamarca, tenemos en El Salvador, etcétera. En Francia tenemos, fíjense, en Francia tenemos varias universidades. Tenemos en Alemania, ¿no? Tenemos en Grecia, en Hungría, en Islandia, en India, en Irán, en Irlanda, en Italia, en Corea, Japón, Líbano, Malasia, México. En México también tenemos 3 repositorios, ¿no? Entonces tenemos después, a ver, vamos bajando más. Tenemos en España, tenemos 4 repositorios. Tenemos en Suiza, en Suecia, Taiwán, Turquía, UK. Entonces también en UK también tenemos varios en ahí. Fíjense, están las universidades conocidas, la de Londres, ¿no ven? La de Bristol. Y en Estados Unidos también tenemos más universidades que están trabajando con ERE. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Cada vez se aumenta. Si hay un grupo de investigadores, la condición para esto es que tienen que generar también programas. No tiene que haber un grupo de investigadores en las universidades que estén desarrollando programas para ciertas aplicaciones, ¿no ven? Para que puedan estar dentro de esta lista. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Estados Unidos ha ido aumentando en el último tiempo muchas más universidades. Bien, y luego tenemos al final Venezuela, ¿no? Con una universidad que está también ahí. Bien, entonces, para no hacernos lío, tenemos 2 opciones acá. Uno, trabajar con la Universidad Nacional de La Plata o trabajar con la Universidad de Sao Paulo, para no hacernos mucho problema, ¿no ven? Entonces, cualquiera de ellos nos va a permitir tener todas las librerías disponibles, ¿no? Entonces, si yo voy a entrar a la Argentina, bien, entonces ahora estoy entrando a ese repositorio que está en la Universidad Nacional de La Plata. Todo esto va a estar ahí. Entonces, ¿qué podemos tener acá? Una de las cosas importantes. Acá puedo bajar, fíjense lo que hace rato les decía. Podemos tener ERE para Linux, para el lenguaje operativo. Podemos tener ERE para Mac OS X y podemos tener para Windows, que es el que nosotros utilizamos, el sistema operativo. Entonces, si yo quiero bajar eso, lo doy un clic y ya me va a bajar directamente. Solamente me va a bajar los componentes del programa base, a ver, lo básico. O sea, por default va a incorporar, cuando yo instale ERE, algunas librerías que son necesarias, pero van a ser unas cuantas, ¿no? Las demás nosotros tenemos que ir bajando de estos repositorios, pero tenemos que saber cuáles son las librerías y para qué sirven, si me sirven para el propósito que yo estoy necesitando o no, ¿no?
Bien, entonces aquí tenemos eso, ¿no? Tenemos los códigos y aquí, entonces nosotros vamos a entrar, bueno, aquí tenemos la revista también ERE, de Irish Journal. Tenemos acá los paquetes. Los paquetes son las librerías. Habíamos dicho que hay más de 9.000 paquetes hasta ahora. Y vamos a ver cuántos son realmente. ¿Cuántos serían? 9.246 paquetes disponibles, ¿no? Eso para el día de mañana ya va a cambiar, no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cada día está incorporándose nuevas librerías. Por ejemplo, si nosotros queremos ver la tabla de paquetes o de librerías disponibles ordenadas por fecha de publicación, entonces vamos a tener, por ejemplo, para hoy día, que es el 27 de septiembre, todas estas librerías han sido colocadas en este repositorio, ¿no? Aquí tenemos la fecha, el nombre de la librería y acá una explicación más o menos de lo que hace la librería, ¿no? Entonces aquí está, podemos ver, podemos ver acá que hay varias librerías. Fíjense, ayer también se han puesto varias otras librerías. Y acá si nosotros contaríamos solamente el 27, ¿no? ¿Cuántas librerías tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 librerías. Hoy día se han colocado 8 librerías en el repositorio, ¿no? Bien, pero posiblemente esto de ver por la fecha es complicado porque como son 9.000, ¿no? 9.000, tendríamos que ir viendo a ver de Forestal cuál es la librería que nos puede utilizar. Entonces, ¿qué sería lo más adecuado? Hacerlo alfabéticamente, ¿no? Ordenar las librerías en forma alfabética, que es esta opción que está por ahí. Dice tablas, ¿no? Tenemos una tablita de librerías disponibles, pero ordenadas por el nombre, ¿no? Por el nombre. Entonces, va a empezar de A, B, C, etc. ¿Y dónde nos vamos acá? A F, pues a ver, veamos la prueba F. Con Forestry, si hay paquetes. ¿Y qué hicieran esos paquetes? Si nosotros tenemos, a ver, vamos a ver. Aquí tenemos FI, aquí tenemos Forest. Por ejemplo, a ver, tenemos la librería. Bueno, estas no nos van a interesar porque son de otras cosas, ¿no? Desde acá, esta, por ejemplo, va a ser una librería importante. Forest Floor. ¿Qué nos hará Forest Floor? Va a visualizar, dice, ¿no?, los bosques aleatoriamente con una combinación de características. Entonces, si yo quiero hacer un estudio, podría entrar, digamos, a esta librería y ver sus ejemplos, saber realmente qué es lo que hace, etc. Otra librería importante es Forest Inventory, ¿no? ¿Qué nos hace? Ya está, su nombre ya nos está dando una idea de qué es lo que hace la librería. Entonces hace un diseño, ¿no ve? Basado en las estimaciones globales y de áreas pequeñas para inventarios forestales multietápicos, ¿no? Multiphase, multietapas, multifases también. Bien, Forest Model, ¿qué hará Forest Model? Forest Plots from Regression Model, ¿qué hará? No va a ser modelos de regresión de las parcelas de bosque, pues. ¿No? Ahí está la plot, quiere decir parcelas. Entonces nos va a hacer modelos de regresión. ¿Será importante eso para nosotros? Es importante. Entonces, esa librería vamos a utilizar nosotros en el programa ahora, ¿no? En este semestre. Ya no vamos a hacer así nomás otros ejemplos, sino vamos a utilizar una librería. Aquí tenemos otra librería, Forest Plot, ¿no? Que dice, tenemos vamos a ver las parcelas, ¿no? O el trazado de los bosques, ¿no? Utilizando gráficos en grid, en malla, ¿no? Que también está relacionado seguramente con SIG. Bien, ahora hagamos una cosa. Si yo estoy queriendo investigar, yo por ejemplo he visto acá que tenemos Forest Model, ¿no ven? Sé que Forest Model aplica modelos de regresión, pero yo quiero bajar ese programa. ¿Cómo lo hago? Y quiero investigar acerca de esa librería. Entonces me tengo que ir acá, Forest Model. Bien, me estoy yendo al lugar donde está todo de esa librería. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo, produce parcelas de bosque utilizando ggplot2, ¿no?
de modelos que se producen a través de funciones como LM, que es Linear Modeling, ¿no? Linear Modeling, General Linear Model, GLM, y Survival, ¿qué sería? Es una función de sobrevivencia también. Entonces, yo tengo acá, y acá tengo mi manual. Esa es la otra clave, ¿no? Tengo mi manual. Entonces, si yo abro mi manual, ya tengo, pues, ¿cuántas hojas son de mi manual? Son 9 hojas. Entonces lo voy a bajar. Lo voy a bajar eso en algún lugar. Lo voy a bajar en algún lugar mi manual. De la librería Forest Model. Ahora, ¿cuál es la desventaja? Aquí sí tenemos una gran desventaja. ¿Cuál sería la desventaja? Que lamentablemente los manuales están en inglés. ¿No? Esa es una desventaja. O sea, los manuales de la librería específica están en inglés. Algunos lo traducen, pero no todos están traducidos. Por ejemplo, esto, ¿de qué? A ver, fíjense, ¿cuándo ha sido lanzado? ¿Ah? 29 de agosto. Hace un mes. ¿No ve? Entonces, ¿ustedes creen que en un mes alguien ya ha traducido? No, no hay nadie. Posiblemente de aquí a un año a alguien se le ocurra traducir y poner ahí el manual de esa librería. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, ese es un mundo dinámico, esto del ERE. Entonces, acá, si nosotros vamos viendo, a ver, tenemos los ejemplos. Aquí nos está dando ya cómo podemos hacer correr el programa. ¿Para qué nos sirve? Aquí nos está diciendo, por ejemplo, la descripción, ¿no? Del modelo forestal. ¿Cómo vamos a utilizar? ¿Qué parámetros vamos a tomar en cuenta cuando nosotros queramos hacer la programación? ¿Qué argumentos vamos a tomar? ¿No? Entonces aquí está una explicación de las entradas. ¿Qué datos de entrada vamos a tener? Los valores igualmente, la descripción, etcétera. Aquí tenemos. Bien, todo eso está ahí. Y aquí tenemos ya un ejemplito. Este es un ejemplo. Si eso lo hago correr, ya me va a dar una idea de qué es lo que nos hace ese programa. ¿Se dan cuenta, no? Entonces me va a aparecer su base de datos, cómo está ingresando, qué está haciendo correr. Si yo quisiera eso aplicar a mi problema, lo hago correr bien y tengo que saber cómo está, cuál es la estructura de su base de datos de entrada, para que yo pueda organizar también mi base de datos de esa manera y ver si corre, ¿no? Entonces aquí tenemos los argumentos, ¿no? Los argumentos, tenemos los detalles, aquí tenemos ejemplo, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos también, ahí está todo. Entonces yo puedo esos ejemplos hacer correr y un poco analizar cuáles son las rutinas, cómo lo está haciendo. ¿Se dan cuenta, no? Y qué datos está ingresando, qué procesos hace y cuál es la salida. Me saldrá gráficos, tablas, ¿qué me sale cuando yo aplico la librería? Bien, entonces eso es la librería, ¿no? Además de eso, ustedes pueden ver acá, está el nombre del autor. El nombre del autor. ¿Este autor quién sería? El que ha hecho el programa, la librería. ¿A ver? Entonces, si yo tengo dudas, ¿qué puedo hacer? Puedo ingresar por esta página y preguntar mis dudas acerca de esto. O podría entrar también a ¿no ven? Ahí podemos entrar también en ese lugar donde estamos en este momento. Aquí también tenemos el manual, tenemos el programa, ¿no? También podemos bajarlo el programa de acá y después instalarlo en ERE. Bueno, ahí tenemos una serie de opciones. Entonces acá estamos entonces trabajando con... Bueno, este es otro muy parecido a ese. Entonces vamos a tener también esa situación. Bien, entonces podemos bajar las librerías, ¿no? Bien, otra cosa importante son los manuales, ¿no? Los manuales, estos manuales que ustedes pueden ver, una introducción a ERE, ¿no? Datos, la forma de importar y exportar datos en ERE, que sería el segundo libro, la instalación de ERE y su administración, las extensiones para escribir en ERE, ¿no? Y algunos documentos más, indudablemente esos están en inglés, ¿no? Pero estos también ya están traducidos en español. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Donde dice acá abajo, documentación de quienes han contribuido. ¿Quiénes son los contribuidores? Los que
agarran un documento, por ejemplo, y lo llevan en otro idioma, ¿no ven? Entonces acá tenemos, por ejemplo, en inglés, bueno, que son la mayoría, ¿no? Porque ahí tenemos, entonces tenemos aquí una gran cantidad de información en inglés. Pero después tenemos, aquí dice documentos que no están en inglés, sino en otro idioma. Y ahí entonces empezamos, también está en orden alfabético, China, Croacia, etc. ¿Dónde tenemos que ir? A Spanish. Entonces aquí vamos a ir directamente, aquí. Entonces vamos acá y ¿qué tenemos? R para principiantes, ¿no? R para principiantes. Tenemos una introducción a R, gráficos estadísticos con R, carta sobre estadística de la Revista Argentina de Bioingeniería, introducción al uso y programación del sistema estadístico R, generación automática de reportes, métodos estadísticos con R. Bueno, aquí tenemos todo, ¿no? Podemos bajar, simplemente acá en PDF le damos un doble clic y se bajó el manual, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que tenemos acá para poder trabajar con R, ¿no? Dentro de la página web. Lo que les había dicho también, si yo entro acá, ¿no? Si yo entro acá, por ejemplo, a YouTube, si nosotros entramos entonces a YouTube, ¿qué vamos a tener? Hemos dicho que R tiene una gran información en YouTube. Entonces, a ver qué voy a poner. R estadístico. R estadística. Aquí tenemos R estadística. Bien, y aquí ya tengo una gran cantidad de videos. Ahora, una cosa importante, ¿dónde tienen que ir ustedes a bajar videos que sean confiables? O puedo ir a cualquiera de estos. ¿Cómo hacen para identificar este es un video confiable? Ustedes saben que en YouTube cualquiera puede subir, pues, ¿no? Yo puedo agarrar un video, este video que estoy haciendo lo voy a subir, ¿no? Pero cualquiera lo puede subir. Entonces, si por ejemplo hace alguien un ejercicio mal y lo sube, lo puede subir también y alguien podría pensar que eso es lo correcto, ¿no? Entonces, tenemos también que aprender a identificar cuál es la información verídica. ¿Dónde podemos encontrar una información más confiable? ¿Y dónde podríamos encontrar? Ustedes pueden ver aquí dice curso MOOC, ¿no ve? Entonces esos cursos MOOC son muy confiables porque son de universidades, ¿no ve? Y se supone que si yo saco ahí Universidad Autónoma Gabriel Zené Moreno en mis videos, entonces tiene que tener una calidad, ¿no ve? No va a poner, entonces ahí están las universidades. Entonces esos videos son los que tienen ustedes que ver. Por ejemplo, si entramos acá, análisis estadístico, curso MOOC, aquí tenemos. Hola, bienvenido a un nuevo curso de la Universidad Católica de Murcia en Miriadax. La Universidad Católica de Murcia Entonces aquí estamos hablando de una universidad. Aquí tenemos el primer video. Hola, bienvenidos a este vídeo tutorial sobre el uso de programas estadísticos en la investigación. Este vídeo tutorial tendrá los siguientes contenidos. En primer lugar veremos ustedes pueden ver ahí, ya tiene hasta un sucintamente orden. el papel de la estadística en nuestros días. Veremos cómo la evolución de los ordenadores personales ha facilitado que tengamos mayor accesibilidad hacia los análisis estadísticos. Veremos que eso de los programas libres y comerciales. Y tiene un orden. Veremos cómo entonces empieza con una introducción, después va a empezar con algo más básico ya de R, la instalación, Hola, por y ejemplo. bienvenido a un Entonces que ya hemos visto. Entonces aquí por ejemplo la Hola, consola. bienvenido a ¿Qué un será nuevo la video consola? tutorial sobre el ¿No? análisis estadístico con R, donde hoy trabajaremos las características principales de la consola. Bien, entonces ustedes han podido ver en... Hola, bienvenidos a este vídeo tutorial sobre el uso de programas estadísticos en la investigación. Otra también es la Universidad Politécnica de Valencia. ¿No? Es una universidad que tiene buenos videos. A ver, vamos a ver uno, digamos, ahí. Hola, a continuación nos vamos a dedicar al estudio de una de las distribuciones de probabilidad que más importancia tiene en la práctica. Bien, entonces, eso ustedes pueden ver en YouTube, tenemos grandes opciones. Ahora, si yo quisiera ver, por ejemplo, más paquetes en Forestal, podemos ver tal vez. Entonces aquí yo puedo poner package R
por ejemplo, forestry, aplica forestry, que sería, digamos, lo que... Ya hemos dicho que la mayoría está en inglés, pues, ¿no? Entonces aquí tenemos random forest, es otro paquete, que nosotros no lo hemos detectado porque nos hemos ido directamente al F, ¿no? Pero puede ser que tenga otros nombres, no siempre van a empezar sus nombres con F, pues, ¿no? Pueden tener otro nombre, como este, random forest, ¿no? O este otro, de aquí, a ver, vamos a ver. Este es el que vamos a ver, por ejemplo, dice, ¿por qué utilizar R en forestal? A ver, vamos a ver, si nosotros bajamos este libro, ese es el libro de R para forestal, ¿no? Pero indudablemente es tan largo, yo lo he visto el libro, es sumamente extenso. Nosotros lo que vamos a ver es lo más importante nomás de eso. Tenemos acá todo lo que podamos ver en R. Fíjense, el librito se llama Forest Analytics with R, ¿no? Una introducción. Entonces aquí tenemos otros datos, vamos a tener una serie de operaciones que podemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, manejo de datos de bosque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo más importante, ¿cómo podemos manejar esos datos? ¿No? ¿Qué operaciones, qué gráficos podemos sacar? ¿No? En aquí hay hasta una opción donde nosotros podemos sacar, si tenemos, por ejemplo, la localización de los árboles con coordenadas, ¿no ve? Su diámetro y su altura, podemos modelar eso en el bosque a través de esto. O sea, ¿qué significa modelar? Que vamos a representar individuos que estén localizados casi de la misma manera, que tengan el espesor de la corteza del diámetro también esté expresado y también la altura esté expresada y podamos ver en 3 dimensiones el bosque. Se puede hacer en este libro. Bien, entonces eso sería lo que tenemos en relación a lo que podemos nosotros obtener de R dentro de la página web. Bien, ahora una vez que nosotros tenemos instalado el programa, el entorno de R, ¿qué es lo que vamos a ver? Acá nos va a instalar 2 iconos en el escritorio. Uno, cuando estamos trabajando con 64 bits, que es la resolución de las computadoras, o con 32 bits, ¿no ven? Entonces, la mayoría de las computadoras que nosotros actualmente estamos utilizando ya tienen 64 bits. Por lo tanto, vamos a trabajar con este. ¿Qué ven ustedes inicialmente en R? ¿No? Ven acá que es la versión 3.3.1, etc. Pero acá R, para que nosotros hagamos una rápida explicación de los menús y de los submenús que se tienen en R, vamos a ver lo siguiente. Tenemos 7 menús: archivo, editar, visualizar, misceláneas, paquetes, ventanas y ayuda, ¿no? De estos, algunos son más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, si yo digo archivo, ustedes saben que es un menú que sale en todos los programas, ¿no? Todos los programas tienen archivo. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a abrir un nuevo script, ¿no? Vamos a abrir un script que ya tenemos guardado. Bueno, vamos a explicar qué es un script también. Podemos mostrar archivos. Podemos cargar el área de trabajo, ¿no? Cargar un área que hemos guardado, o podemos guardarlo el área de trabajo. Podemos cargar un histórico, ¿no? Y guardar un histórico. O sea, ¿qué significa? R tiene la ventaja de que si yo programo hoy día, y he programado ayer y anteayer, puedo grabar todo eso, ¿no? Y puedo volver a ir a ver las rutinas que utilicé, por ejemplo, el día de ayer o anteayer. Entonces va a estar ahí. Sí, pero para eso, ¿qué tengo que grabar? Tengo que guardar el histórico. El histórico me va a decir qué operaciones yo he hecho en R ayer, qué operaciones hice. Es como como ustedes pueden ver en el internet, ¿no? Uno puede ver a qué páginas ingresé ayer, a qué páginas ingresé anteayer. Entonces puedo tener una idea. Es lo mismo, su función que tiene esto de cargar histórico y guardar histórico. Pero para nosotros una cosa importante es cambiar el directorio. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que tener un lugar donde vamos a poner nuestra base de datos, ¿no? Un lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener en algún lugar, podríamos ponerle un nombre a ese directorio y decir, por ejemplo, programas estadísticos. Eso quiere decir que ahí va a estar mi
mis datos con los que voy a trabajar, pero también cuando el programa genere gráficos, cuando genere tablas, van a guardarse automáticamente a ese lugar. Entonces, para eso tengo que yo entonces cambiar un directorio o seleccionar un directorio de esta manera. Yo podría decir, yendo acá, me voy a cualquiera y selecciono un directorio, ¿no? Entonces, eso del directorio es sumamente importante. Eso lo podemos hacer a través de esta opción. Otra vez, también le podemos hacer a través de comandos, como el comando ZWD. Entonces, podemos hacer a través de comandos o podemos hacer a través de esta opción. Bien, luego editar. Editar, ustedes saben que es copiar, pegar, porque estamos trabajando también de un editor R acá, que tenemos, y ese editor R, entonces nosotros ahí podemos copiar, podemos pegar solo comandos, bueno, podemos hacer varias de las cosas. Y otra cosa importante es limpiar la consola. Pues lo que estamos viendo esto de acá es la consola, es el lugar donde nosotros vamos a hacer el programa, ¿no ve? Acá nosotros vamos a darle órdenes a R. Y R me puede decir, sí, está bien lo que usted me está diciendo, o posiblemente está mal y tenga errores. Entonces va a decir, usted tiene errores, no lo entiendo, yo lo que quiero que haga el programa es, en realidad eso es lo que nos dice, ¿no? Entonces, acá, nosotros en la consola, es el lugar donde mandamos órdenes, le damos instrucciones a R. Y R nos va a responder también indicándonos, si le damos bien la instrucción, nos va a dar directamente la salida, a ver, la salida. Pero acá vamos a tener instrucciones y salidas, ¿no? Le damos una instrucción, si está bien, vamos a tener la salida. Pero nosotros tenemos, aparte de eso, tenemos que tener un script, un editor R, donde va a estar realmente escrito el programa, donde vamos a poder hacer correr sin ningún error el programa. Y ese justamente para eso yo tengo abrir nuevo script. Ahora fíjense, tengo dos ventanas. Uno donde puedo equivocarme, que es la consola, ¿no? Y otro que es el editor R, donde tiene que estar, como su nombre lo indica, el programita. Ese programita yo lo puedo mandar a alguien y decir, este es un programita, por ejemplo, hace rato hemos hablado de regresión, ¿no ve? Y ustedes saben que para saber el rendimiento, ¿no? En aserradero, tiene que haber una regresión. Yo podría hacerme un programita de regresión y decir, usted va a meter los datos de esta manera, y este es el programita, lo mando por el internet o por un correo electrónico, ¿no? Entonces él va a recibir, va a entrar a R, lo va a abrir, y ¿qué es lo único que tiene que hacer? Ver si corre sin ningún problema y incorporar sus datos. O sea, los datos que yo tengo, cambiarlo por sus datos, y tiene que hacer las operaciones si es que el script no tiene errores. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Y acá nosotros podemos escribir, yo por ejemplo puedo escribir aquí varias cosas, puedo escribir lo que habíamos dicho hace rato, por ejemplo especie, ¿no? Ahora fíjense, siempre aparece aquí un símbolo. ¿Qué será este símbolo que está acá? Mayor. ¿Eso qué significa en R? Significa que R está disponible para que se le pueda dar órdenes. ¿Está claro, no? Entonces ahí ese símbolo de mayor siempre va a aparecer, porque R nadie nos está diciendo, el programa está disponible para que pueda recibir órdenes, ¿no? Y las órdenes, ¿a través de qué se dan? A través de comandos y funciones. ¿Sobre qué? Sobre determinados objetos, que pueden ser vectores u otro tipo de objetos, o matrices también. Pero esa es, digamos, la lógica. La función es la que da la orden y sobre un determinado objeto. Si yo, por ejemplo, digo algo muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, si yo digo min, paréntesis, diámetro, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo que me saque la media de ese vector de datos que se llama diámetro, que puede tener 50 diámetros, 1000 diámetros o 10.000. La operación va a ser la misma, porque yo estoy dando una orden en R para que lo realicen. Bien, entonces acá nosotros tenemos, entonces, ustedes pueden ver aquí también, yo puedo hacer una edición de la forma en que visualizamos la consola. ¿Cómo? Acá podemos ir a editar, preferencias de la interfase gráfica. Yo puedo aumentar el tamaño de las letras y hacerlo con negrilla, ¿no? Entonces acá, bueno, aquí tenemos otras opciones. Podemos cambiar los colores. En vez de que sea blanco ese fondo, podemos que sea otro color, etcétera. Pero eso es lo más importante. Entonces acá va a aparecer las letras mucho más grandes.
¿no? Y también se van a visualizar mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo hacer en la consola. Aquí ustedes pueden ver, siempre tenemos que trabajar con ventana. ¿Qué me está diciendo? Solamente tengo la consola, no hay nada, no hay un script. Ahora, si yo quiero abrir script, abrir nuevo script, entonces, ¿qué me dice ahora? Que yo tengo una consola, pero también tengo un script. Entonces, ahorita estoy en consola. Si yo quiero ir al script, me voy al script. Entonces, el script ahora está primero y detrás de eso está la consola. Bien, entonces acá tenemos todo eso. Y en paquetes, paquetes es lo que nosotros hace rato habíamos indicado. Podemos cargar paquetes. Yo, por ejemplo, podría cargar un paquete, ¿no? Bueno, aquí eso va a estar en la consola. Y en este momento, ¿qué se está haciendo para cargar paquetes? A través del internet se está queriendo conectar el R de mi máquina con un CRAN. Con un CRAN hemos dicho que tenemos que conectarnos con un repositorio. Entonces, más rato me va a decir, a ver, ¿dónde quiere conectarse? ¿Con el de la Argentina o el otro lado? Además, hay que ver cuáles están disponibles también. Bien, entonces aquí está tardando eso porque está buscando en internet. Está buscando qué repositorios en este momento están disponibles a través de los cuales yo pueda bajar determinados paquetes, ¿no? Bien, además de eso, aquí tengo seleccionar un espejo CRAN, seleccionar repositorios, instalar paquetes, actualizar paquetes. ¿Por qué actualizar paquetes? Porque, como hemos dicho hace rato, por ejemplo, el Forest Model, ¿no? Esa es una versión, tiene su versión. Estos investigadores que están trabajando con este programita, ¿no? Con este paquete, puede ser que en el futuro desarrollen rutinas más sencillas. Entonces van a generar otra versión del mismo paquete. Entonces nos pueden pedir ahí actualizar. ¿Quiere usted actualizar la versión de su paquete? Y lo actualizamos. ¿Vale? Entonces eso es lo que tenemos. Aquí, ¿qué tenemos más? Podemos instalar también los paquetes de archivos locales. ¿Eso qué significa? A veces tenemos que en ciertos casos los paquetes son un poco pesados. Entonces, y si yo, por ejemplo, estoy en un lugar distante y mi internet no es muy bueno, entonces va a tardar mucho en querer bajar ese paquete. Entonces yo lo puedo llevar en flash memory, ¿no? De alguien que ya lo haya bajado, lo pongo en la máquina y le digo que me instale de esa unidad, de la unidad donde está el flash memory, y me va a instalar en el programa. ¿Vale? Entonces hay diferentes fuentes. Bien, entonces acá, por ejemplo, dice, a ver, estos programas, paquetes que yo estoy, esta lista, es lo que yo ya tengo instalado. Pero esto, inicialmente, cuando ustedes instalen el programa por primera vez, no van a tener tantos paquetes, van a tener menos. Creo que son 18 paquetes por default que se instalan. Los demás lo voy adicionando, de acuerdo a mis requerimientos, voy adicionando más paquetes. Por ejemplo, el paquete de Forest Model, que hace rato hemos visto, ese yo no tengo. Porque cuando salió el 29 de agosto, ¿no? Entonces, si quiero ver un poco qué hace realmente ese paquete, tengo que bajarlo, tengo que ir viendo su manual, qué es lo que hace, etcétera, ¿no? Entonces, pero yo ya tengo todos estos paquetes en R, ¿no? Eso los he bajado de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos eso. Los paquetes, tenemos las ventanas y tenemos las ayudas, y aquí tenemos una gran cantidad de ayudas que podemos tener, especialmente si nosotros estamos trabajando con internet, si estamos conectados al internet, podemos tener acá, por ejemplo, aquí tenemos manuales que se pueden bajar directamente, podemos hacer unas preguntas también, ¿no? Entonces hay varias cosas que se pueden hacer ahí, ¿no? Bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, como algunas preguntas que son comunes para instalar R, ¿no? Y etcétera. Bien, entonces esa sería la primera parte, el primer video del programa. Entonces, fíjense, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos sumamente importantes. Uno, ¿no? Que tenemos una consola y tenemos un editor. En la consola podemos tener errores, lo que sea, pero donde no tenemos que tener errores tiene que ser en el editor, porque el editor es el que vamos a guardar, ¿no? Entonces, eso es importante.
Bien, entonces ahí vamos a quedar. A ver.